Origen y evolución del universo, origen y evolución de la Tierra, teoría sobre el origen de la Tierra, bioelementos y biomoléculas, agua, sales minerales y biomoléculas orgánicas. También quería decirles que al final de la clase les tomaré lista, ¿ya? Entonces, comencemos, ¿ya? Si no tenemos ninguna pregunta o duda, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar acerca de la palabra biología, ¿ya? ¿Qué significa bio? Significa, como les mencioné, vida. Y logía, pues, es el estudio de la vida. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos van a ser organismos que pueden estar formados por una célula, ¿sí? En este caso se denominan unicelulares, y si están formados por más células, se denominan pluricelulares, ¿ya? También vamos a definir lo que es la célula. La célula es la unidad básica de la vida, ¿sí? Es la unidad más pequeña, ¿sí? O sea, básica, funcional, estructural de un ser vivo. Todos los seres vivos van a estar compuestos por células, y dentro de las células van a haber reacciones bioquímicas para que esta célula cumpla sus funciones básicas, ¿ya? Tipos de células. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas, ¿ya? ¿Qué significa pro? Antes de, y carión significa núcleo. Por lo tanto, las células procariotas van a ser antes de que haya el núcleo, ¿sí? Son aquellas células que no poseen un núcleo definido, no está delimitado por una membrana, a diferencia de las células eucariotas que sí tienen un núcleo real que está definido por una membrana nuclear. Los organismos procariotas son todos unicelulares, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias están formados por una célula, son unicelulares, pero en conjunto pueden llegar a formar colonias. Y los organismos eucariotas pueden ser unicelulares, pero también pueden ser pluricelulares, ¿ya? Dentro de ellos vamos a encontrar diferentes tipos, ¿sí? Como los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Aquí en esta imagen tenemos dos tipos de células, ¿sí? Esto es una célula eucariota animal, ¿ya? Y esto de acá es una célula eucariota vegetal. Como hablábamos que el término eucariota significa que presenta un núcleo verdadero, ¿ya? Este es el núcleo, ¿sí? Vemos el núcleo de esta célula. Vemos también otro tipo de organelos que están en el interior de la célula, ¿ya? Vamos a ver qué organelos hay. En este caso de aquí vemos una mitocondria, ¿sí? Que en la mitocondria se va a realizar la respiración celular. El núcleo, ¿sí? Que va a contener lo que es la información genética. En el núcleo se va a encontrar el ADN, ¿ya? Vemos aquí estas estructuras celestes, aquí. Este organelo se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático pues va a permitir el transporte de sustancias desde el núcleo hacia la membrana celular, ¿ya? En el caso de que estén adheridos ribosomas, que son estos puntos rojos, vamos aquí, representan a los ribosomas. En los ribosomas se va a realizar, ¿sí? El proceso de lo que es que el ADN se va a transformar en ARN, ¿verdad? Aquí vemos una vacuola, ¿sí? Que es un organelo en donde se van a almacenar diferentes sustancias. Vemos aquí este organelo que es el centriolo. El centriolo va a participar en el proceso de la división celular. Vemos aquí el aparato de Golgi, ¿sí? Esta estructura de aquí, membranosa de color lila.
aquí pues se va a producir la energía necesaria para la célula. Los lisosomas, vemos aquí, van a estar. Los lisosomas pues van a tener enzimas que van a permitir la degradación de algunas sustancias, ¿sí? Vemos igualmente aquí el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Todos estos organelos van a estar flotando dentro de un líquido que se llama citoplasma, ¿ya? Y vemos que en la parte más externa hay una membrana, ¿sí? Que es la membrana celular que va a contener el citoplasma y los organelos. En la membrana celular también se van a realizar intercambios desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula y viceversa. La membrana celular da forma a la célula, la protege. ¿Ya? Vemos en este otro lado la presencia de la célula eucariota vegetal, igualmente que va a poseer un núcleo donde va a estar la información genética, ¿sí? Vamos a tener el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, una enorme vacuola, ¿sí? Que va a almacenar sustancias necesarias para la célula. Aquí tenemos un organelo que se llama el cloroplasto, ¿sí? Que es un organelo específico para la célula vegetal, ya que el cloroplasto interviene en el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Vemos la membrana plasmática y también vemos la pared vegetal, que es otra característica de las células vegetales, poseer una pared celular que le da más protección y un aspecto más rígido a esta célula. ¿Ya? Igualmente posee el aparato de Golgi, ¿ya? Los ribosomas, los lisosomas, todos estos organelos igualmente están flotando adentro de una sustancia líquida que es el citoplasma, ¿ya? Otra característica es que en la célula animal van a poseer dos centriolos que van a formar los centrosomas, que van a tener un importante función en el proceso de la división celular. Aquí tenemos los niveles de organización celular, ¿sí? Entonces vamos a ver que vamos a tener la organización más pequeña celular, ¿sí? Van a ser las células, pero estas células se pueden agrupar para formar estructuras más complejas como los tejidos y los órganos. Vemos aquí esta célula que la vamos a llamar hepatocito. Ya es una célula que se encuentra en el hígado, ¿ya? Y si se unen varios hepatocitos, pues van a formar el tejido hepático, ¿sí? Y si se unen varios tejidos, pues van a formar un órgano. En este caso vemos a nivel pluricelular, ¿sí? Vemos varias células hepatocitas formando parte del tejido hepático del hígado, ¿ya? Todos los seres vivos, como les mencioné, ya sean unicelulares o pluricelulares, van a cumplir con tres funciones vitales, que es la nutrición, la relación con el medio ambiente y la reproducción. Ya, aquí tenemos los niveles de organización. Como les mencionaba, el primer nivel es el nivel celular, ¿ya? En el nivel celular va a estar constituido pues por la célula, que es la unidad fundamental de la vida, ¿sí? Primero es la célula. Hay seres vivos, como les mencioné, los unicelulares, que van a estar constituidos por una célula, ¿ya? Ah, por otro lado, tenemos los organismos pluricelulares que van a estar constituidos por varias células y se van a especializar en una función, como les mencioné en el caso de los hepatocitos. Le va a continuar el nivel pluricelular, ¿ya? Cuando las células se agrupan, ¿sí? Como les hablé, van a formar un tejido, ¿sí? Conjunto de células parecidas que realizan una misma función y tienen un mismo origen, como les mencioné, el tejido hepático, ¿ya? Pueden haber también que los tejidos, ¿sí? Se van a fusionar entre tejidos formando ya los órganos. Entonces, el órgano va a ser el conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente para desempeñar una función concreta. Por ejemplo, el hígado, ¿sí? El hígado va a tener
tejido hepático, pero también puede tener otro tipo de tejido vascular, tejido conectivo, etcétera. Y todos estos diferentes tipos de tejidos han formado un órgano, ¿ya? Asimismo, los órganos, ¿sí? Van a formar sistemas, ¿sí? Entonces, un sistema sería un grupo de órganos que participan conjuntamente para la realización de la función vital, que es el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, el sistema digestivo está formado por un órgano que es de la lengua, ¿no? El esófago, el estómago, ¿sí? Los intestinos, ya son diferentes órganos, ¿sí? Que ya están formando un sistema, ¿ya? Los organismos pluricelulares, como les digo, están constituidos por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas, dando origen a un individuo. El siguiente nivel es el nivel poblacional, ¿ya? ¿Qué significa población? Cada individuo, ¿sí? Que se ha formado. Entonces, la población va a ser el conjunto de individuos de la misma especie que conviven en un mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, una población de atunes en el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, puede ser cualquier ejemplo, puede ser un conjunto de, por ejemplo, de individuos que serían leones, ¿verdad? Leones, y todo este conjunto de individuos de leones están formando una población, ¿sí? Y esta población se encuentra, digamos, en, en la sabana, ¿ya? Que es un tipo de hábitat, ¿ya? La comunidad, ¿qué pasa? La comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí, ¿ya? Podemos poner, por ejemplo, un ejemplo de comunidad. Igualmente, pongamos, ¿no? Un ejemplo en que estábamos hablando de la sabana, que es un tipo de hábitat, ¿sí? En zonas áridas, ¿sí? Podrían haber leones, cebras, jirafas, etcétera, ¿no? En la selva, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué especies podemos encontrar? Podemos encontrar diferentes tipos de reptiles, anfibios, ¿sí? Y todos estos tipos de diferentes especies que han formado poblaciones, ¿sí? Van a formar luego una comunidad. Y finalmente, el nivel del ecosistema, ¿ya? El ecosistema es la comunidad, ¿sí? De poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes, ¿ya? Ejemplo, el ecosistema de aguas marinas templadas. El ecosistema sería todos los seres vivos, ¿sí? Que se relacionan con el medio ambiente. Entonces vemos en esta imagen de aquí, ¿sí? Vemos bueno, desde la parte más pequeña de la materia, que es el átomo, ¿sí? El conjunto de átomos forma moléculas, ¿ya? El conjunto de moléculas han formado los organelos celulares, que son parte importante, como les mencioné, de la célula, ¿sí? Vemos que el conjunto de células forma tejidos, como el tejido hepático o cualquier otro tejido, tejido óseo, ¿ya? Tejido muscular, etcétera. Y el conjunto de tejidos van a formar un órgano, el conjunto de órganos van a formar un sistema y estos sistemas van a conformar el individuo u organismo, ¿ya? El conjunto de individuos, ¿ya? De una misma especie van a formar, ¿sí? Van a formar la población y si tengo diferentes poblaciones de otras especies también van a formar una comunidad, como aquí veo, por ejemplo, una comunidad de mamíferos y aves y esta comunidad, ¿sí? Que se relaciona con el medio ambiente va a formar el ecosistema, ¿ya? Y el bioma, pues, que es los diferentes tipos de lugares según las condiciones que hayan, ¿sí? ¿Qué condiciones, pues, de climáticas, del agua, de la salinidad, de la atmósfera, etcétera? Y la biosfera, que es en sí todo el planeta Tierra con todos los seres vivos que habitan en él.
la reproducción, ¿ya? Es la función que asegura la supervivencia de la especie al dar lugar nuevos individuos. En los organismos unicelulares, es decir, una sola célula, la división constituye el mecanismo básico de reproducción, ¿ya? Pero en los organismos pluricelulares más especializados, ¿sí? La reproducción precisa una serie de células, tejidos y órganos especializados para desarrollar esta función, ¿verdad? Como vemos aquí, es un mamífero, es un gato, que para su proceso de reproducción va a tener que formar los diferentes gametos masculinos y femeninos, ¿ya? Y vemos aquí el proceso de la fecundación, ¿verdad? Un óvulo y los espermatozoides, ¿ya? Vemos aquí también, en el caso de las bacterias, vemos aquí bacterias que son organismos unicelulares, por lo tanto, ellos simplemente se dividirán y formarán otro nuevo organismo. Vemos acá el proceso de la reproducción en las plantas, que igualmente es un proceso más complejo, en que también intervienen, puede ser una reproducción asexual o sexual, que ya veremos más adelante, y la reproducción igual, como les mencioné, en los animales. ¿Ya? Las células pueden reproducirse por medio de dos mecanismos, la mitosis y la meiosis, ¿ya? En la mitosis, una célula que se va a llamar madre va a dar origen a dos células hijas, idénticas a la madre y también idénticas entre sí. Los organismos unicelulares pueden crear clones mediante este proceso, ¿ya? Y va a asegurar la supervivencia. Mientras que los organismos pluricelulares van a utilizar la mitosis para aumentar de tamaño y también para renovar las células, ¿ya? En la meiosis, una célula madre va a dar lugar a 4 células hijas, pero con la mitad de información genética y cada célula va a ser diferente. De esta forma se van a crear los gametos o células sexuales que permiten que exista la reproducción sexual entre organismos y se genere individuos con características diferentes, lo cual es importante para que estos se puedan adaptar y también puedan evolucionar. Vamos a hablar acerca del sistema inmune, ¿ya? El sistema inmunitario es una red compleja de células, tejidos y órganos, ¿sí? Juntos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades, ¿verdad? En sí, el sistema inmunitario sería un sistema de defensa, ¿sí? Compuesta por varias células, como vemos aquí. Esta es una célula llamada glóbulo blanco, ¿ya? Que está, en este caso vemos aquí un virus, ¿ya? Está fagocitándose. Esta célula va a envolver al virus y lo va a fagocitar, se denomina. Es un proceso de fagocitosis de un virus por parte de un glóbulo blanco, ¿ya? De este modo, está protegiendo al organismo de la infección. El sistema inmunitario innato, ¿ya? Vamos a hablar primero del sistema inmunitario innato, es decir, con el sistema que nosotros ya nacemos, ¿sí? Es una respuesta inmune inespecífica que actúa como la primera barrera del ser humano, ¿ya? Las barreras superficiales como la piel, ¿sí? Nos va a proteger que organismos ingresen a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces la piel es parte del sistema inmune específica. En la piel van a haber células de defensa también, ¿ya? Las lágrimas igualmente o las mucosas, ¿sí? Van a ser parte del sistema de respuesta inmune específico. La tos y el estornudo, pues son también reacciones de nuestro cuerpo para, mediante el proceso de que estornudamos o tosemos, pues van a eliminarse estas bacterias y evitar el ingreso a nuestro cuerpo. La fiebre o la inflamación, que suelen ser las primeras reacciones del cuerpo humano cuando hay una infección, ¿verdad? Entonces, cuando hay un proceso de infección, por ejemplo, un proceso de infección por virus o bacteria, ¿ya?
o por hongos, lo que sea, va a aumentar la temperatura en nuestro cuerpo para tratar de eliminar estos organismos, causando lo que es la fiebre. Y también un proceso de inflamación, ¿sí? En el proceso de inflamación que van a ir a esa zona donde está el patógeno para atacarla. Nuestras células de defensa, estas células son el macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, las células CNK, mastocitos, células dendríticas, linfocitos y monocitos. Todas estas células, sí, que están en nuestro cuerpo y son parte del sistema inmunitario, van a ir al lugar donde está la infección, causando un proceso de inflamación. ¿Ya? Va a haber células fagocíticas, como les expliqué, que van a englobar y eliminar cualquier partícula extraña que reconozcan en nuestro cuerpo. Ya, hablamos del sistema inmunitario innato adquirido con el que se nace, pero ¿qué pasa con el sistema inmunitario adquirido? ¿Sí? No, conforme en nuestra vida nosotros vamos a estar expuestos a otros patógenos que nos ataquen, entonces nuestro cuerpo va a ser capaz de memorizar esos patógenos que nos atacaron y es capaz de reaccionar de una forma más específica ante la infección, creando anticuerpos que van a reconocer la parte del antígeno del patógeno y actúan de forma concreta para combatirlos. En este gráfico tenemos la inmunidad innata, que ya hablamos, ¿sí? Que son las barreras epiteliales, ¿sí? Que es la piel, ¿verdad? Vemos aquí células epiteliales de la piel que nos están protegiendo, evitando que este microorganismo que está aquí ingrese por la piel. Tenemos los fagocitos, que son células que van a fagocitar. Miren, aquí ya está un virus dentro de esta célula que está fagocitando, una célula, puede ser un glóbulo blanco, un eosinófilo, cualquiera de las células que les mencioné, ¿ya? Y aquí vemos el complemento, ¿ya? Que igualmente intervienen las células que les mencioné, que son las anteriores, los linfocitos, los leucocitos, ¿ya? Formando células del complemento, las células CNK, también que son células que van a destruir a los virus y van a tener un tiempo de respuesta rápida, ¿verdad? ¿Sí? De 0 a 12 horas, ¿sí? Entonces, el tiempo después de la infección es una inmunidad rápida. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad adaptativa? Esta tarda más días en desarrollarse, ¿ya? Como vemos aquí, intervienen los linfocitos tipo B, ¿sí? Vemos que este linfocito, esta célula se está uniendo a un virus, ¿sí? Pero a una parte del virus. Y está reconociéndole la estructura, ¿sí? El antígeno del virus que sería, ¿ya? Entonces ya llegan a tener una memoria estas células, ¿ya? Y van a crear anticuerpos. Estos serían los anticuerpos, ¿ya? Y estos anticuerpos van a circular por la sangre y cuando en algún momento otra vez venga un virus parecido, ellos ya lo van a reconocer porque ya tienen la memoria en su anticuerpo, ya tienen memoria del antígeno del virus, ¿ya? También aquí en inmunidad adaptativa encontramos los linfocitos T, ¿ya? Que los linfocitos T se van a unir a una célula efectora, es decir, los linfocitos T le van a avisar a esta célula efectora que hay un microorganismo en nuestro cuerpo atacándolo. ¿Y qué va a hacer esta célula efectora? Pues va a atacar el virus, ¿verdad? Son células T efectoras. Pero esta inmunidad no se desarrolla rápida, como les digo, puede tardar hasta varios días dependiendo en desarrollarse, ¿ya? Aquí vamos a ver en esta imagen un ejemplo, ¿sí? De cómo los antibióticos, ¿sí? Que son sustancias, son medicinas que se han creado para eliminar diferentes patógenos como bacterias, ¿ya? Entonces vemos aquí, estas pastillas de aquí son los antibióticos, ¿ya? Estos de aquí, ¿ya? Y aquí se está haciendo un experimento, ¿ya? Alrededor vemos que no ha crecido nada, ¿verdad? De bacterias, pero por aquí todo lo que es blanco son colonias de bacterias, ¿ya?
Lo que quiere decir que esta pastilla del antibiótico, sí, sí está funcionando porque alrededor de la pastilla no hay un crecimiento bacteriano, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Alrededor, por ejemplo, de esta pastilla, sí crecen las bacterias, ¿verdad? Vemos aquí esto blanco que son colonias de bacterias que sí están creciendo en este cultivo de bacterias. ¿Qué significa esto? Significa que en este caso aquí el antibiótico está haciendo efecto, ¿sí? Está matando a la bacteria, ¿verdad? En este caso de acá ya no, ya está, ya el antibiótico ya no tiene efecto. Hay una resistencia de la bacteria a los antibióticos, ¿ya? ¿Por qué es causada esta resistencia de los antibióticos? ¿Sí? En las bacterias. Porque hacemos un mal uso de los antibióticos, tomando dosis incompletas de antibióticos, no terminando el tratamiento, ¿sí? O dando tratamientos inadecuados que no corresponden. Por lo tanto, nosotros crearemos resistencia bacteriana, ¿ya? Es decir, esta pastilla que antes sí me hacía efecto, este antibiótico, ahora ya no me hará efecto porque ya creó una resistencia bacteriana. Las vacunas, ¿sí? Las vacunas son preparadas con pequeña cantidad de agentes que puedan causarnos infección, generalmente debilitados. Al introducirlas en nuestro cuerpo, este comienza a generar anticuerpos que pueden dar lucha contra la infección, por lo que estaremos preparados ante una infección real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la vacuna, ¿sí? Va a estar conformada por alguna estructura del virus o un virus atenuado, es decir, un virus no vivo, un virus muerto, un virus atenuado o alguna estructura del virus que se va a introducir en pequeñas dosis en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestras células lo reconozcan y tengan memoria, ¿sí? Y creen anticuerpos. Y en el caso, ya en que sí haya una infección real de ese virus, ya están preparadas para actuar con sus anticuerpos y reconocer esos antígenos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en este ejemplo dice sarampión, ¿sí? Entonces, que sería un virus del sarampión, ¿verdad? Entonces, digamos que este virus ingresa en forma atenuada en la vacuna o alguna estructura del sarampión. ¿Y qué va a hacer nuestras células? Van a crear anticuerpos, ¿ya? Específicos para el sarampión, ¿sí? Para los antígenos del sarampión. Y cuando alguna vez tengamos una infección por sarampión, pues ya tenemos nuestro anticuerpo para sarampión, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, aquí tenemos la varicela, ¿ya? Este es un virus de la varicela, ¿ya? ¿Y nuestro cuerpo qué hará? Crear anticuerpos para varicela. Y en algún momento cuando tengamos esa infección por la varicela, pues ya va a reconocer los anticuerpos de la varicela y van a reaccionar nuestras células mediante los anticuerpos. Y así de cualquier patógeno que haya. ¿Qué pasará si hay un patógeno nuevo que nunca ingresó a nuestro cuerpo? No tenemos vacunas, no tenemos nada. Nuestro cuerpo no va a tener ningún anticuerpo, por lo tanto no se va a poder defender, ¿verdad? Vamos a estar enfermos porque no se va a poder defender. Ya, vamos a hablar en este momento acerca del ecosistema, ¿sí? Es el nivel de organización más alto que podemos agrupar en los seres vivos, que es el ecosistema, ¿sí? Entonces, como veíamos, en un ecosistema podemos ver a las poblaciones, ¿sí? De los seres vivos, ¿sí? Diferentes tipos de individuos que viven en un medio e interactúan entre sí, ¿ya? En el ecosistema vamos a encontrar lo que es el biotopo. Cuando hablo de biotopo me refiero al espacio físico, al hábitat. Y la biocinosis, pues me refiero a los seres vivos y la relación que hay entre ellos. Vemos aquí este ecosistema, un ecosistema acuático, un ecosistema terrestre. Vemos varios seres vivos de diferentes especies que se relacionan entre sí y entre el medio ambiente. Ya vamos a hablar en este momento acerca del biotopo, ¿ya?
Bueno, el biotopo no lo vamos a considerar únicamente el lugar donde viven los organismos del ecosistema. Vamos a ver que intervienen otros factores ambientales que son condiciones físico-químicas que caracterizan el medio, ¿ya? ¿Y cuáles son estas? La temperatura, las precipitaciones, la luz, la salinidad o el pH, ¿ya? Todos estos factores van a influir en cómo va a ser el biotopo, cómo va a ser el lugar donde habitan los seres vivos, ¿verdad? Una temperatura muy cálida, ¿sí? Como en los desiertos, pues no va a ser viable para que crezcan la vegetación ni se desarrolle la fauna, ¿ya? Lo mismo al contrario, si hubiera una temperatura muy fría como hay en los polos, pues igualmente no se va a desarrollar la vegetación ni la fauna o va a ser muy escasa. Igualmente las precipitaciones, la cantidad de lluvia, ¿sí? Si como les mencioné, en el desierto, en la sabana, pues hay pocas lluvias, entonces no van a crecer las plantas, por lo tanto no va a haber animales, ¿ya? Igualmente, la luz influye bastante. Los rayos solares del sol, ¿sí? Va a permitir el proceso de la fotosíntesis en las plantas, ¿ya? Si hay luz, por ejemplo, en lo que es el ecosistema marino, a grandes profundidades ya no va a llegar la luz, ¿verdad? Por lo tanto, los organismos fotosintéticos marinos no van a poder realizar la fotosíntesis y no habrá nutrientes para otras especies. También es importante la salinidad, ¿verdad? La cantidad de sal, ¿sí? Por ejemplo, un organismo, un pez que es de agua dulce, ya, si se va al océano, no va a poder vivir porque no está adaptado a esa salinidad. Cada individuo está adaptado según sus características. Igualmente, si el pH no es el adecuado, no se va a poder desarrollar ningún tipo de especie. Ya en esta imagen de aquí podemos ver, ¿sí? Cómo se relaciona el biotopo, ¿sí? Y esos son los factores que influyen, la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, ¿sí? Y el biotopo, todo esto con la biocenosis, que son todos los seres vivos, ¿ya? Otro término, bueno, que les mencioné antes es el hábitat, que es el lugar físico donde vive la población, mientras el nicho ecológico hace referencia el papel que cumple una especie en el ecosistema, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué función tendrían los depredadores? Ellos, pues, ellos van a limpiar, ¿sí? Van a hacer, a ellos, pues, a cazar, ¿verdad? Y van a mantener el equilibrio en, en el ecosistema para que no haya una sobrepoblación de otra especie, ¿ya? Y siempre haya ese equilibrio. Cada organismo va a tener su función o nicho ecológico. Ya, vamos a ver que entre los individuos pueden haber relaciones interespecíficas o intraespecíficas, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos individuos de la misma especie, ¿ya? Cuando son individuos de la misma especie, van a ser relaciones intraespecíficas, como vemos aquí. Pero, ¿qué pasa si se relacionan con otras especies? Ya se llaman relaciones interespecíficas, ¿ya? Como vemos aquí, vemos una especie vegetal que se está relacionando con una especie animal, ¿ya? Entonces, es una relación interespecífica entre una abeja y una flor. Ya vemos aquí igualmente entre un cocodrilo y vemos aquí un ave, ¿no? Son de diferente especie, una relación interespecífica. Vemos aquí que vemos una ave que está cazando un pez, ¿ya? Vemos igualmente una relación interespecífica, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, este tiburón que está nadando con otra especie de peces, ¿ya? Vemos una relación interespecífica. Vemos aquí igualmente dos especies diferentes que están ave, ¿sí? Y un mamífero que están interactuando en relaciones interespecíficas. En cambio acá son relaciones intraespecíficas porque todos son individuos de la misma especie.
Ya, las relaciones interespecíficas, ya, que vamos a encontrar son como por ejemplo el mutualismo, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, que ambas especies se están relacionando, ¿sí? En forma mutua y va a haber un beneficio para ambas, ¿sí? Por ejemplo, la flor con esta abeja. Hay un beneficio para la abeja, ¿verdad? Porque la abeja puede ahí descansar, puede ocupar el néctar. En cambio, la planta va a ser beneficiada por la polinización que va a realizar este insecto. Igualmente, en la simbiosis también va a haber un proceso de beneficio. Por ejemplo, aquí vemos eh, una simbiosis entre estos tentáculos de anémonas. ¿Sí? Estos tentáculos de anémonas va a ser el hábitat para este pez payaso, ¿ya? ¿Y cuál es el beneficio en la simbiosis? Por ejemplo, que el pez, ¿sí? No va a permitir que otras especies de peces estén aquí y vayan a causarle un daño a estos tentáculos de la anémona. Y al mismo tiempo, estos tentáculos de la anémona le van a dar protección a este pez contra a otros depredadores de peces, ¿no? Entonces es una ayuda mutua, es un proceso de simbiosis, ¿sí? En ambos hay una ayuda, pero en este proceso de simbiosis es más específico que en el mutualismo. Aquí en el proceso de la depredación, pues em, solo va a haber un beneficiario, ¿verdad? El otro, eh, vemos aquí, en este caso, que este lobo está cazando un pez. Entonces, vemos el proceso de la depredación en el que se va a ver solo un beneficiario, ¿ya? En el comensalismo, como vemos en esta imagen, el tiburón está nadando, ¿verdad? Y a su alrededor están estos peces pequeños también nadando. Pero aquí el beneficio solo va a ser para esta especie pequeña de peces. ¿Por qué? Ellos se van a adherir al cuerpo del tiburón y van a ser trasladados de una forma más rápida. Van a recorrer distancias más largas porque están adheridos al cuerpo del tiburón. Pero el tiburón no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Las únicas que se benefician son estos peces pequeños, pero tampoco le van a causar un daño al tiburón. Entonces, este proceso, esta relación se llama comensalismo, ¿ya? Hay otro proceso que es el parasitismo, ¿sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en el estómago, ¿ya? Viven estas bacterias que se llaman las Escherichia coli, ¿ya? Esta bacteria está siendo un parásito. Pueden vivir también en el intestino otras bacterias, ¿no? Por ejemplo, me invento, puede ser una ameba, nos quedamos hablando acerca del parasitismo. Yo les explicaba que en el estómago, ¿sí? Em, estaban estas bacterias, ¿sí? O también en el intestino podrían haber otros tipos de parásitos, ¿sí? Como las amebas, las yardias, tenias, etcétera. Estos organismos, pues, se van a alimentar de la sangre, ¿no es cierto?, de los nutrientes que están aquí de este ser vivo. Y va a ser un beneficio para el parásito, pero no va a ser un beneficio para el individuo en donde viven, en donde están. Entonces va a ser una relación de parasitismo. Aquí tenemos otra relación que es de competencia, en que vemos dos individuos que son de diferente especie, ¿verdad? Son ambos carnívoros y ambos van a competir por el alimento, ¿sí? Se llama una relación interespecífica de competencia. Los niveles tróficos, ¿ya? Las relaciones tróficas se establecen dentro de un ecosistema para que haya la transferencia de la energía y materia de un nivel a otro. Esto ocurre a través de la alimentación. Tenemos distintos niveles tróficos donde existen los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los descomponedores. ¿Ya? Entonces vemos aquí la cadena trófica inicia con los productores, ¿sí? Con las plantas, ¿ya? Hierbas, arbustos, árboles. Estos seres, ¿sí? Que son las plantas, van a ser productores porque ellos han transformado, como les mencioné, mediante la fotosíntesis, han transformado la luz solar en energía en compuestos orgánicos. ¿Y qué va a pasar?
organismos herbívoros, ¿sí? Vemos aquí todos estos organismos herbívoros se van a alimentar de los productores, ¿sí? Entonces van a ser los consumidores primarios y luego tenemos pues otras especies que son omnívoros, ¿sí? Que van a comer, ¿sí? Tanto vegetales, plantas, y también pueden consumir especies animales u otras, ¿ya? Y los carnívoros, pues que van a consumir carne, otros tipos de especies animales, ¿sí? Van a ser los consumidores secundarios, ¿sí? Todos se alimentan en cadena y va a haber un momento en el que todos estos animales pues van a morir y van a ser descompuestos por bacterias u hongos, o vemos aquí, ¿sí? Vemos gusanos encima de este animal muerto. Todos estos o microorganismos van a descomponer el cuerpo, ¿ya? Vemos como todo es una relación, ¿ya? Y así se vuelve a repetir un ciclo, ya que este cuerpo descompuesto, ¿sí? Va a ser importante, ¿sí? Porque va a hacer que el suelo sea más fértil por los componentes orgánicos que tiene y sea una tierra nutritiva para que otra vez vuelvan a crecer ahí las hierbas, los arbustos, los árboles, ¿sí? Todos los vegetales y repetir el ciclo. En biología, ¿sí? En química, en todo lo que son ciencias, vamos a aplicar el método científico, ¿sí? Entonces, hay que cumplir una serie de pasos, ¿ya? Para que al final las conclusiones sean válidas y sean aceptadas. Esto lo vamos a conocer como el método científico, que es un proceso sistemático, ¿sí? ¿Qué significa sistemático? Que es un proceso paso a paso y basado en la observación y en la experimentación, gracias a la cual vamos a obtener ese conocimiento científico, ¿ya? Entonces vemos aquí el método científico. Inicia siempre con la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. Ya vamos a ver. Y bueno, entonces tenemos nuestra primera etapa, el planteamiento del problema, ¿ya? Entonces yo aquí voy a reconocer el problema mediante la observación. En la primera etapa voy a ver cuál es mi problema, ¿sí? Y conforme al problema que yo observé, voy a formular una hipótesis, es decir, por ejemplo, me voy a inventar algo. Ya, voy a inventarme esto. Los mamíferos viven más tiempo que los herbívoros, ¿ya? Estoy inventando, ¿ya? Entonces yo estoy formulando una hipótesis que voy a ver si es que lo que yo digo es verdad o es falso, ¿ya? Yo digo, los mamíferos viven más tiempo que los herbívoros. Esa es mi hipótesis. Entonces estoy formulando una hipótesis, estoy haciendo una suposición verosímil y voy a ver si es que este contraste es verdadero o falso. ¿Y qué hago yo? Pues tengo que hacer una experimentación, ¿verdad? Con la control de variables. Entonces yo tendré que experimentar, hacer una observación a largo plazo y ver, analizar los datos, recoger datos y ver si en verdad los mamíferos viven más tiempo que los herbívoros o eso es falso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Mediante la etapa de la experimentación, ¿ya? Entonces voy a diseñar mi experimento para comprobar mi hipótesis, ¿ya? En el caso de que mi hipótesis sea comprobada, ¿sí? Sea verdadera, o sea, lo que yo dije, y luego hizo una experimentación y fue verdadero, eso pasó, ¿ya? Los mamíferos sí han sabido vivir más tiempo que los herbívoros, sería una ley o una teoría, ¿ya? Entonces, en la ley y en la teoría ya tendría una etapa de conclusiones, no tendría ya unas respuestas, ¿verdad? Entonces,
son obtenidas estas conclusiones a partir de mi hipótesis ya confirmada. Pero ¿qué pasa si mi hipótesis no es comprobada? Hice los experimentos, pero no fueron reales, no fueron verdaderos esos experimentos. Al contrario, mejor los herbívoros vivieron más que los mamíferos. ¿Ya? No fue el resultado y lo que yo esperaba de mi hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fue una hipótesis falsa, ¿ya? O tal vez hice mi experimento, pero no lo pude comprobar. Entonces tengo que volver a reformular mi hipótesis, ¿ya? Entonces nosotros cuando hacemos una investigación científica, en cualquier área científica, siempre vamos a seguir el método científico, ¿sí? Con el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, vamos a diseñar los experimentos para comprobar la hipótesis y vemos si esta hipótesis se aprueba o no. Si se aprueba, pues ya formarán las diferentes leyes y teorías. ¿Ya? Estos son algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para tener el método científico, que sea correcto, ¿ya? Vamos a demostrar una actitud imparcial, ¿sí? Mi criterio no va a estar yéndose hacia lo que yo quisiera que sea, sino va a ser totalmente imparcial hasta yo poder demostrarlo mediante la experimentación. La hipótesis debe ser comprobable, como les decía, mediante un experimento y que este experimento otras personas lo puedan volver a repetir en distintas condiciones. También tenemos que tener en cuenta que va a haber variables que pueden influir en el resultado. Debe ser un análisis objetivo, ¿ya? Y tampoco debemos pensar que una teoría es completamente cierta, sino debemos asumir que es una forma de expresar, ¿sí?, lo que acertadamente podemos y que cabe la posibilidad que no sea totalmente irrefutable. Tal vez lo que dijimos que en ese tiempo era verdadero, más adelante alguien lo pueda refutar, igualmente con el método científico. Vamos a hablar acerca de microscopía, ¿ya? En biología, ¿sí?, nosotros necesitamos observar los seres vivos, ¿sí? Observar, pero ¿cómo los observamos? Sí, sabemos que la base de la vida es la célula y no es visible para el ojo humano, es muy pequeña, ¿sí? Entonces, en estos casos, vamos a utilizar las técnicas de la microscopía mediante el microscopio. Este de aquí, esta fotografía es un microscopio, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, que el microscopio tiene una base que se denomina el pie. Tienen estos tornillos, ¿sí?, que nos permite hacer un aumento o disminución de lo que estoy viendo a través de mis lentes oculares, ¿verdad? Puede ser 2 o 1, en este caso tiene 2 lentes oculares, ¿ya? Y con el tornillo macrométrico yo ajusto el tamaño más cercano, o con el micrométrico, que está aquí al lado, más pequeño, me alejo, me acerco de la imagen, ¿ya? La fuente de luz. Aquí va a haber luz que se proyecta hacia arriba para iluminar la placa, que voy a poner aquí una placa de vidrio que se llama portaobjetos, ¿ya? Y esto de aquí, que es la platina, toda esta base donde va a estar mi portaobjetos, y estos de aquí son objetivos, ¿sí? Son aumentos. Según el número el tamaño del objetivo, tendré más o menos aumento, ¿verdad? Puedo subir o bajar mi objetivo para agrandar o disminuir la imagen. Y el revólver, pues, que es este sistema en el que van a girar los objetivos, y el brazo, que es todo esto, que es el soporte. Ya, la microscopía óptica, ¿ya? Esta técnica se basa en la observación, ¿sí?, de las células y tejidos por medio del microscopio óptico. Vemos aquí, está esta científica observando a través del microscopio, ¿ya? En el microscopio óptico se basa la capacidad de la luz para atravesar superficies finas, ¿sí? Que es lo que yo les hablaba, que aquí esta luz va a atravesar, aquí va a estar mi muestra, ¿no?, de cualquier cosa, y va a atravesar esa superficie y puede contener varios aumentos de hasta 1500 veces y un poder de resolución, ¿sí?, más alto.
¿Cómo elaboro preparaciones, sí, para observar en mi microscopio? Para esto necesito preparar todo el material que requiero para observar y tratarlo previamente, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una muestra, ¿ya? Puede ser una muestra de tejido vegetal, de tejido animal, cualquier tipo de muestra que yo quiera ver en microscopio. Primero voy a tener que hacer un proceso de fijación, ¿sí? En la cual yo voy a estabilizar mis componentes celulares, ¿sí? ¿Se acuerdan que la célula adentro tenía muchos organelos, ¿sí? Había un líquido que se llamaba citoplasma. Entonces, yo primero tengo que fijar, ¿sí? ¿Y cómo lo fijo? Mediante sustancias que empleo, como el formaldehído, el ácido acético y el alcohol etílico, ¿ya? Va a hacer que el aspecto sea más real, ¿sí? Otro proceso es la deshidratación, ¿sí? La célula tiene agua, por lo tanto, es conveniente eliminarla de nuestras muestras para facilitar la observación. ¿Cómo se hace el proceso de deshidratación? Sumergiendo nuestra muestra en baños de alcohol, ¿sí? Sucesivamente, ¿sí? Hasta que se produzca una deshidratación total. El alcohol va a deshidratar, ¿ya? ¿Qué más? El proceso de inclusión, ¿ya? Los tejidos. Digamos que yo quiero observar el tejido muscular, ¿ya? Y si yo hago un corte, pues no van a ser cortes precisos porque el tejido es muy blando, muy frágil, entonces no puedo hacer un corte bueno, un corte fino, porque se me va a estropear el material que voy a observar. Por lo tanto, yo puedo usar una sustancia líquida como es la parafina. ¿Y qué va a hacer? Se va a interponer entre los espacios, haciendo que se solidifique y yo poder posteriormente hacer cortes mejores, más limpios para poder observarlos en mi microscopio. Entonces tengo aquí corte, ¿ya? Entonces podemos hacer el corte, ¿ya? Eh, mediante láminas con un objeto que se llama, bueno, con un equipo que se llama microtomo. Vemos en esta imagen. Este equipo se llama microtomo y va a realizar los cortes, ¿ya? De cualquier muestra que yo ya tenga incluida, ¿ya? Entonces yo haré cortes finos. Puedo hacer cortes finos, por ejemplo, del tejido muscular y observarlo, pero ya va a ser un mejor tejido porque ya está en mejores condiciones para observarlo. El montaje. Vamos a colocar los cortes sobre el portaobjetos, ¿sí? Yo les mencioné que el portaobjetos era ese vidrio, ¿sí? Que voy a poner en mi microscopio para observar. Entonces yo en el portaobjetos, ¿sí? Voy a poner mi corte que ya hice de la muestra y lo voy a cubrir con sileno para eliminar el material de inclusión, ¿sí? O sea, el material de inclusión que era esto que ya dijimos, la parafina, y dejar la muestra lista para la acción de colorantes, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen donde hay una muestra, ¿sí? Donde vemos el proceso de fijación, de inmersión, de deshidratación. Se ha expuesto, por ejemplo, a varios grados de etanol, que es un tipo de alcohol, ¿ya? Aquí vemos que hay un líquido intermediario. Vemos aquí la parafina, una muestra que ya está solidificando para poder hacer los cortes, ¿sí? Y montarla en mi portaobjetos, ¿ya? Una vez que ya tengo mi muestra en el portaobjetos, yo puedo ponerle diferentes tintes, ¿sí? Ese proceso se llama de la tinción, ¿ya? Y vamos según el tinte, ¿sí? Que generalmente usamos la técnica de hematoxilina eosina, ¿sí? Se nos va a teñir nuestras células, ¿ya? Entonces vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen de abajo, vemos células de la sangre, ¿sí? Yo tomé una muestra de sangre y la puse en mi placa, mi portaobjetos, y la puse al microscopio. En el microscopio yo veo esto, que son células de la sangre, porque era una muestra de sangre, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que las plaquetas, ¿sí? No tienen núcleo, ¿sí? Por lo tanto,
no se pintan de color azul, ¿sí? A diferencia de aquí, veo una célula que se llama neutrófilo, que sí tiene núcleo y y con la tinción hematoxilina eosina se ha pintado el núcleo de color morado, ¿sí? Entonces serían los neutrófilos, todos estos. Pero acá veo otras células que son de color rosado y no tienen núcleo, ¿ya? Serían las plaquetas. Y así, según el diferente tipo de afinidad que tengan las células de cada tejido, se pintarán de rosado o de morado según su afinidad a la tinción, sea a hematoxilina o a eosina. También existen otros tipos de colorantes, ¿sí? Que van a tener otro tipo de organelos en las células, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo un colorante orceína acética, me va a teñir los cromosomas, ¿ya? O si utilizo este colorante que se llama verde yodo, me va a teñir la cromatina. Verde jano, me va a teñir las mitocondrias. Si uso safranina, me puede teñir la pared celular de celulosa. Si utilizo azul de toluena, me va ya a dar una coloración que me va a hacer contraste con el resto, ¿sí? Igual aquí vemos un tejido, ¿sí? Vemos varias células, algunas que vemos sus núcleos teñidos de color lila, ¿sí? ¿Sí? Entonces la hematoxilina va a teñir de color lila los núcleos, porque tienen más afinidad. En cambio, el resto de la célula va a ser de color rosada por la eosina, que le va a dar el color rosado, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que es rosado por aquí y por los núcleos son lilas o azulado. Ya, aquí miren, tengo una placa, ¿verdad? Tengo este vidrio que se llama portaobjetos y aquí veo en mi portaobjetos una muestra. Acá veo más muestras, ¿sí? Luego de haber observado en el microscopio y yo no quiero desechar la muestra, ¿qué hago? Puedo conservar mi muestra, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Con una sustancia que se llama bálsamo de Canadá, ¿sí? Para evitar que en la muestra entre aire y haya putrefacción, ¿verdad? Por descomposición de bacterias. Entonces, lo conservo mediante esta sustancia. Y aquí veo otro método que se llama el frotis. Yo veo aquí, por ejemplo, pongo una gota de sangre en mi portaobjetos. Este es mi portaobjetos, ¿sí? Y con otro portaobjetos hago un extendido hacia el exterior. Y eso es la técnica del frotis. Se hace con sustancias líquidas o semilíquidas. Y luego yo puedo este extendido observar en el microscopio. Bueno, lo que hablamos era la microscopía óptica, ahora vamos a hablar de la microscopía electrónica. En esta técnica vamos a usar haces de electrones en lugar de luz, ¿sí? El microscopio electrónico de transmisión permite una observación más detallada de las células, ¿sí? Y pueden haber aumentos hasta 106 veces más. Aquí, por ejemplo, veo una fotografía de espermatozoides, ¿sí? A 400 aumentos al microscopio en contraste de fases. Los puedo ver incluso en movimiento. ¿Ven? La microscopía electrónica es más avanzada que la microscopía óptica. Aquí igualmente veo enterobacterias, ¿sí? Son bacterias, veo como tienen aquí estos cilios y veo su forma que es cilíndrica. Los veo más reales, más vivos, ¿verdad? Y aquí está la estructura, ¿sí? Del microscopio electrónico, ¿sí? Donde vemos estas bobinas, ¿sí? Bobinas. ¿Qué más vemos? Los cátodos, ¿sí? Que todos estos van a tener una carga positiva, los anodos una carga negativa. Aquí pongo mi preparación, miren, aquí está mi portaobjetos, mi vidrio. Aquí lo pongo, ¿ya? Aquí
aquí serían mis lentes por donde yo voy a observar mi ventana de visión. Y aquí, bueno, todo esto es la imagen de pantalla, donde se me va a reflejar y va por aquí, y luego a salir la imagen por la ventana de visión. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Los electrones, sí, que son partes del átomo, se producen en un filamento de tungsteno, ¿sí? Es un tipo de material especial que va a estar aquí, en el cátodo, ¿sí? Y va a estar situado en la parte superior de este cilindro, y aquí los electrones se van a dispersar hacia el vacío, hacia el interior de este cilindro, ¿sí? Entonces, como les decía, estos electrones son atraídos hacia una placa, ¿sí? Con carga positiva, ¿verdad? Ya. Aquí vemos el anodo, ¿sí? Entonces, los electrones que están aquí, los electrones tienen carga negativa, entonces van a ser atraídos a esta placa de carga positiva, ¿ya? Entonces, estos electrones, ¿sí? Em, van a pasar entre, entre el anodo y cátodo, ¿sí? Van a pasar y va a haber una diferencia de potencial que va a aumentar la energía cinética, es decir, la energía del movimiento por los electrones, ¿sí? Que están moviéndose. Entonces vemos aquí que hay un pequeño orificio en este anodo y van a pasar los electrones, ¿sí? Como forma de haz de electrones. Vemos aquí el paso de los electrones por estas bobinas hasta llegar, ¿sí? Hasta la placa, ¿sí? Pero estos de aquí son unas bobinas electromagnéticas, ¿sí? Que actúan como lentes, ¿sí? Condensadoras, van a ser objetivas y de proyección y van a enfocar el haz de electrones, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí que los electrones, todo esto sería un haz de electrones, ¿verdad? Está pasando por el orificio, pasan por las bobinas, ¿sí? Electromagnéticas y hace que converjan en un solo punto, ¿verdad? Para enfocarse en la preparación de mi muestra. Ya en el caso anterior, como les mencioné, la microscopía óptica, en mi muestra atravesaba la luz, ¿verdad? En este caso no, en este caso atraviesan los electrones, ¿ven? ¿Y qué va a pasar mediante lo que es ya medios ópticos, ¿sí? Todos estos haces de electrones van a ser, ¿sí? Transformados a una imagen, ¿sí? A un reflejo en pantalla que yo luego voy a poder observar por mi ventana. Esto de la microscopía electrónica lo utilizan ya en laboratorios científicos muy avanzados, ¿verdad? En institutos de investigación avanzados. Generalmente no hay, digamos, en algo, en escuelas, en colegios, en algo pequeño, porque son muy caros, son de una tecnología muy alta, son para observar, como les mencioné, microscopías, cualquier tipo de muestras, pero de una forma más detallada, ¿sí? Origen y evolución del universo. Hace cientos de miles de años, ¿sí? Con temperaturas de miles de grados, ¿sí? Habían los electrones, ¿sí? Más adelante les voy a explicar, bueno, en las clases de química, la estructura del átomo, pero les hago un adelanto, ¿ah? El átomo es la unidad más pequeña de la materia. El átomo va a estar constituido por un núcleo que contiene los neutrones y los protones, y a su alrededor van a estar orbitando los electrones, ¿ya? Entonces, nos dicen cómo se creó el universo, ¿sí? Entonces, todo es a partir de lo que es el Big Bang, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el Big Bang? ¿Sí? En lo que nos explican que hace cientos de millones de años, ¿sí? Con una temperatura muy elevada, ¿sí? Los electrones que estaban por ahí moviéndose, ¿sí? Como ellos quieran,
fueron frenados para ser capturados por núcleos atómicos y se originen los primeros átomos, ¿sí? Entonces, la materia así creada se asoció 1.000 millones de años después y estos átomos, ¿sí? Formaron moléculas, ¿sí? Formaron protogalaxias, ¿sí? Que eran compuestas por estrellas, ¿sí? La agrupación de protogalaxias formaron las nuevas galaxias, como es ahora la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, la teoría sobre el origen del universo nos dice que se formó hace entre 15.000 y 20.000 millones de años, a partir de la expansión de un único punto de temperatura y densidad infinita que se lo conoce como el Big Bang. ¿Ya? Este punto, ¿sí? O singularidad inicial contendría toda la materia y la energía que constituyen nuestro universo y su expansión marcaría el inicio del tiempo y del espacio. Vemos aquí este punto inicial, ¿sí? Donde habían muchos electrones moviéndose, ¿sí? Fueron captados los electrones para formar los átomos, ¿sí? Formar núcleos de átomos. Estos átomos formaron moléculas y cada vez compuestos más organizados, ¿verdad? Entonces, en este punto único, la materia estaba muy condensada, es decir, muy junta, muy unida, y aparte había una temperatura muy alta, demasiado alta. Eso hizo pues que estalle, ¿no? En el Big Bang, esto se conoce como el Big Bang, estalla toda esa materia y se comienzan a formar los átomos, las protogalaxias, las Vía Lácteas, se forman los planetas, etcétera. Bueno, aquí es una fórmula, ¿ya? De Albert Einstein, ¿sí? En el que nos explica de, de cómo relacionan la masa y la energía, ¿ya? Entonces, la masa y la energía no están separados, ¿sí? La materia, ¿sí? Es decir, todo lo que podemos tocar, lo que existe, ocupa un lugar en el espacio, es materia, no es más que una forma condensada de energía y por lo tanto puede generarse a partir de ella. Imagínense, a partir de energía yo puedo generar materia, algo que ocupa un lugar en el espacio. Y esto lo descubrió Albert Einstein mediante varios experimentos y formuló esta fórmula que ustedes ven aquí, las que les estoy señalando, el que relaciona la energía y la masa. Ya, hablamos acerca del origen y evolución, ¿sí? Del universo. Ahora vamos a hablar de la Tierra, ¿sí? Entonces nos dice que hace aproximadamente 4.500 millones de años se formó la Tierra. Igualmente, habrían protoplanetas, ¿sí? Que chocaban entre ellos, ¿sí? O sea, habían estos protoplanetas que chocaban entre sí para formar una Tierra primitiva. La energía liberada provocaba que estos materiales se fundieran, ¿verdad? Los materiales más pesados hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Los metales, etcétera, los más pesados al centro de la Tierra y los más livianos a la superficie. Se crearon los volcanes, estos volcanes, ¿sí? Que en su interior por el calor, la temperatura elevada y la presión que hay, ¿sí? Liberaban gases generados, que era el magma. Había CO2, había dióxido de azufre, nitrógeno, vapor de agua, etcétera. ¿Sí? Este vapor de agua, ¿sí? Se condensó en la atmósfera, es decir, el vapor de agua subió a la atmósfera y luego cambió su estado de gaseoso a líquido, se precipitó en forma de lluvia, ¿verdad? Y así se cubrieron los primeros océanos, ¿sí? En la superficie se formaron los primeros océanos, ¿ya? Entonces, en la Tierra primitiva tenía una atmósfera reductora porque no había mucho oxígeno en la atmósfera, ¿sí? Y se formaron
gran variedad de compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, las reacciones que habían en la atmósfera, como habían bastantes sustancias, ¿verdad? Habrían podido formar en 100.000 años la materia orgánica cubriendo la superficie de la Tierra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estas reacciones que se daban en la atmósfera, en el aire, luego cubría la superficie de la Tierra. Y estas moléculas eran arrastradas por la lluvia y se acumulaban en los océanos, ¿sí? Estas moléculas, haciendo que en el océano hayan moléculas, ¿sí? Orgánicas, inorgánicas, que serían la base para la vida, ¿verdad? Lo que se llamaba el caldo primigenio. Y se iniciaría un proceso de evolución química en la que se formaría el ARN y el ADN, ¿ya? Estas moléculas crearían un entorno en el que se aislarían capas, ¿sí? O sea, habrían membranas, ¿sí? De grasas o lípidos que delimitarían los primeros protoorganismos, ¿ya? Organismos semejantes a las bacterias, ¿sí? Que buscaron una nueva obtención de nutrientes mediante la fotosíntesis. Ellos tuvieron que adaptarse y transformar la luz del sol en nutrientes, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, y fueron los primeros microorganismos. ¿Ya? Entonces vemos aquí nuestra tierra primitiva, como vemos los volcanes, el magma. Entonces aquí están los gases que suben a la atmósfera y producen reacciones entre diferentes sustancias que hay en el aire, en la atmósfera, ¿no? Y estas sustancias se precipitan en la superficie y conforme hay lluvias, pues van hacia el océano. Entonces el océano se hace rico en diferentes nutrientes, ¿sí? En diferentes compuestos y se forman las primeras cadenas de ARN, ¿sí? Entonces el ARN contiene la información genética, son estas fibras, y también se forman a su alrededor estas membranas para proteger el ARN, y ya era un organismo simple, ¿verdad? Ella tenía adentro su información genética y por afuera una membrana que lo protegía y lo delimitaba. Y se fue poco a poco desarrollando mediante el proceso de la fotosíntesis, obtenía sus nutrientes. ¿Ya? Aquí vemos que el descenso de la concentración atmosférica de CO2, ¿sí? Provoca una disminución del efecto invernadero, ¿sí? Baja las temperaturas del planeta, ¿ya? Por lo tanto, habrá futuras glaciaciones. En cambio, el incremento de la concentración de oxígeno, ¿sí? Hace que haya más reacciones de oxidación y haya la extinción de organismos anaerobios, ¿sí? Que no, ellos no necesitan aire para respirar, los anaerobios, a diferencia de nosotros que somos aerobios, que en sí necesitamos el oxígeno, ¿sí? Hay la posibilidad del metabolismo, como les digo, aeróbico, que es más rentable energéticamente y da paso a que haya más organismos pluricelulares. Da la formación de la capa de ozono, que nos va a proteger contra los rayos ultravioletas. Bueno, aquí tenemos cómo se hace la datación de las eras geológicas, ¿ya? Es decir, nos va a indicar qué tan antiguo es un material que podemos encontrar. Entonces, aquí, mediante una datación relativa, ¿verdad? Como vemos en esta imagen, si yo voy a diferenciar un fósil más moderno de otro fósil más antiguo, lo hago por su ubicación en un estrato de la capa de la Tierra, ¿verdad? Si está en un estrato profundo de la Tierra, pues obviamente será más antiguo. Y si este fósil lo encuentro en una capa más superficial, es un fósil más moderno, es una datación relativa, pero no me dice si cuánto tiempo tiene, ¿sí? Esa material, esa materia, ¿no? No sabemos. ¿Cómo hago para saber una edad exacta? Pues utilizo una ya datación absoluta por medio de sustancias, ¿sí? Que se llaman isótopos. Estos isótopos son radiactivos, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, ¿sí? Estos isótopos disminuyen su poder de radiación, ¿ya? Si tienen menos radiación, pues será algún
material más antiguo, ¿sí? Entonces, si yo someto el material que encontré, alguna muestra de fósil o lo que sea que encontré, a este método de datación, ¿sí? Absoluta, según la cantidad de radiación, pues yo veré si es el tiempo de vida, ¿sí? Entonces, así hacemos la datación de diferentes fósiles que encuentro yo mediante lo que es el carbono 14, ¿sí? El carbono 14 yo puedo aplicar a muestras de menos de 40.000 años de antigüedad. Si encuentro tal vez una muestra más antigua, puedo utilizar otro tipo de hisopo, como los que están mencionados en esta tabla, ¿no? Que pueden datarme, por ejemplo, RB significa rubidio, ¿ya? ¿Sí? Entonces me puede datar hasta materiales de 51 millones de años de antigüedad, más o menos aproximadamente.